Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias en esta noche. Padre, te bendecimos, te damos las gracias, te damos toda la honra, toda la alabanza. Sean a ti, Señor. Te bendecimos en esta noche, Señor, maravilloso, en la cual nos has dado el honor, el privilegio de estar un día aquí más en tu casa y en tu presencia también, Señor. Y te rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret que tú, por medio de tu poderoso Espíritu Santo, nos acompañes en esta noche, en este lugar, poderoso Señor. Llenes esta casa con la gloria tuya, Señor, y con el Espíritu Santo, Señor, que es aquel maestro que ha sido enviado en este tiempo a nosotros para que nos enseñaras todas y cada una de las palabras que tú hablaste aquí, Señor, y que nos recordarías todas las palabras, Señor, que se hablaron en tu palabra misma, y que nos enseñarías la Escritura, Señor, por cuanto escrito está, Señor, que tu propia Escritura fue inspirada por ti, Señor Dios Todopoderoso, por tu propio Espíritu, Señor, y la cual dice tu palabra y declara que es útil también para enseñar, Padre. Padre, hoy en esta noche en el nombre de Jesús te damos la gloria, te invocamos, Señor, e invocamos el nombre tuyo, Señor Jesucristo, Señor. Nombre que es sobre todo nombre y que está por sobre toda autoridad, sobre todo trono, sobre todo dominio y sobre todo reino, Señor. Y te damos hoy, Señor, en esta noche las gracias por habernos dado una vez más, Señor, la vida, Señor, aquí. En el nombre de Jesús, Señor Dios de eterno, Señor, deja caer hoy tu preciosa presencia en medio de nosotros y te pedimos, Padre precioso, humildemente, Señor, apareja todo el camino, Señor, de todo hermano o hermana que venga esta noche aquí en camino a esta casa, en esta noche ya lluviosa, Señor, en estas semanas que ha sido así como medio difíciles, Señor, en temas de tráfico y en temas de orden público, Padre, te pedimos, Señor, que los hermanos que vengan en camino los guardes, a los que no hubieran podido venir también los bendigas, y que todo aquel, Señor, que esta noche, Señor, se una a nosotros en oración, Señor, y que escuche después de los días esta palabra y esta oración también, sea bendecido en el nombre poderoso de Jesús con una porción nueva de tu Espíritu Santo, Señor, que traiga vida, que traiga, Señor, aliento nuevo, Señor, que traiga fuerzas nuevas, Señor, que traiga, Señor, un espíritu nuevo también, Señor. Úngenos, te pedimos en esta noche, Señor, y derrama sobre este lugar, Señor, tu gracia y tu Espíritu, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por cuanto, Señor, hemos seguramente, Señor, equivocado o hemos pensado, o si hemos mirado o si hemos dejado de hacer lo correcto delante de tus ojos, y te rogamos, Señor Dios Todopoderoso, nos permitas esta noche sentarnos a tus pies, Señor, aquí a tu mesa, Señor, junto contigo, Señor, a recibir de ti lo que tú tengas para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, precioso Señor. Amén y amén. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a exaltar al gran yo soy. Dios, te adoro. Te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro. Tu nombre es santo.
Santo, oh Dios, te adoro a ti. Oh, te adoro a ti. Oh Señor, Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Amén, Señor. Amén, Señor Dios Todopoderoso, te damos hoy el honor, te damos la gloria, Señor, y te bendecimos a ti damos toda gloria, a ti te honramos, Señor poderoso. Tú eres el digno de todo reconocimiento y de toda gloria, Señor Dios Todopoderoso, Señor Jesús de Nazaret. Te bendecimos, Rey amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches otra vez. Ahora sí, quiero aprovechar para dar un saludo a todo aquel o aquella que no solamente estamos aquí presentes, sino a los que nos escuchen allá al otro lado, en las naciones de la tierra y al otro lado del micrófono. Aquí quedé como tomen asiento, hermanos, les invito. Vamos a hacer lo que voy a aprovechar, ya que hoy me correspondió, pues por cosas de la vida, traer la palabra, pues proceder a Apocalipsis, a ver si lo acabo algún día, ¿sí? ¿Me acompañan? Al capítulo 8, por favor, que es en donde en este momento voy. Es un pequeño estudio, pues eso es superficial, esto no es un estudio así como tan profundo como en otras ocasiones hemos tenido ya la oportunidad atrás, pero pues ha sido como para mí una bendición poder haber tenido la oportunidad de estudiar esto. Creo que también he aprendido algunas cosas, me han salido otras dudas también estudiando esto, pero quería comentarles a ustedes, hermanos, y a los que nos escuchan allá a través de estas ondas hercianas, como dicen por allá, que hay una verdad que estos días para mí ha salido a flote de una manera muy, muy fuerte, leyendo a raíz de esta última vez que he tenido la oportunidad de leer Apocalipsis junto con ustedes. Y es algo que me ha llamado muchísimo la atención, porque de alguna manera, si bien es cierto que uno sabe algunas cosas, pues basado en el poder de Dios que uno puede evidenciar, yo no voy a negarlo. Yo siempre he tenido acá, desde que muchos años atrás, la posibilidad de haber conocido la presencia de Dios. Yo siempre he creído en un Dios real y he visto pruebas de su poder y de su grandeza y de lo real y lo veraz que es Él. Para mí esto resulta un tema muy importante, porque cuando yo empecé en el Evangelio, hermanos, no sé si de pronto a alguno de ustedes les pasó también, pues yo creía en un Dios, pero no lo conocía. Yo creía antes en un Dios que no había ni experimentado, ni había escuchado, ni había podido evidenciar. No era una fe, sino más bien era solamente una mera creencia, nada más, lo que en esa época yo había podido experimentar,
que estaba a un nivel meramente intelectual. O sea, a mí me hablaban de un Dios, a mí me hablaban ahí de un Cristo, a mí me hablaban ahí de un Jesús, y pues uno tenía como la oportunidad de creer en ese Dios porque todos creían y uno creía que lo que le decían en la Biblia era verdad y uno lo tomaba por cierto porque pues todos los que estaban en esa época en la iglesia sabían más Biblia que uno que nunca la leía ni la estudiaba. Pero el problema está en cuando uno se queda ahí, en no leerla y no estudiarla, porque una de las cosas que Jesús precisamente le decía a un grupo de saduceos alguna vez que quedó escrito era que ellos erraban porque no conocían ni la Biblia ni el poder de Dios. Erráis porque desconocéis las escrituras y el poder de Dios. Les decía a ellos que no creían ni en ángeles ni en la resurrección, por ejemplo. Pero una de las cosas que a mí, para mí estos días ha sido como muy bonito, muy interesante y muy cuestionante, me ha cuestionado mucho a mí mismo, es poder evidenciar el poder de Dios en las escrituras. Y es que he podido comprobar de manera personal lo increíble que es este tema de la Biblia y de las profecías bíblicas. No sé, a menos que estuviéramos en un escenario como el show de Truman, en donde todos fueran actores y todo fuera una farsa montada frente a nuestros ojos, a menos de que fuera un escenario como ese, nosotros tenemos al alcance de la mano todas las herramientas para constatar que todo lo que dice en la Biblia es verdad, que no hay ningún otro libro sobre la tierra como la Biblia. Y se los digo porque si bien es algo que por muchos años ya había creído y tenía alguna idea, ahora último que he tenido la oportunidad de estudiar un poco más, me he dado cuenta que el intelecto no necesariamente lo aleja a uno de Dios, que Dios dejó pautas intelectuales en la Biblia para que nosotros pudiéramos comprender y entender que esto es verdad, que esto es realidad, que esto no es una ficción, ni es, como dicen algunos antropólogos y psicólogos, un invento del ser humano para tratar de explicar lo que no comprende en la naturaleza, ni es nada de eso, que Dios es un Dios real, que es verdadero, que existe. No hay ningún libro en la historia de la humanidad como la Biblia, a pesar de que sí puede que hayan errores de traducción, a pesar de que sí le han robado partes y pedazos, a pesar de que le han mutilado y le han agregado tal vez cosas que no le tenían que agregar, y a pesar de todo eso sigue siendo infalible. Y creo que esto me hizo recordar estudiando esto y me puso en una posición casi como de ficción, pero me acordé de Nicolas Cage. De verdad, no es porque ese señor sea creyente, lo desconozco, pero hay una película que me recordó mucho, este asunto me recordó, y era esa película que creo que se llama La Premonición, porque la película trata eso ya se parece a un cinéforo más que un sermón, que este señor supuestamente encontraba una cápsula del tiempo, que es esa costumbre que se tiene en algunas ciudades de enterrar documentos y papeles y carticas y recuerdos para que una generación más adelante las desentierre y miren, 50 años después, algo así. Encontró una carta en la película que era ficticia, le encontraba una carta escrito por una niña que entraba en trance. Bueno, el final sí es muy flojo, pero bueno, no lo voy a contar el final, que es re flojo. Pero encontró una carta y en la carta encontraba un poco de números, entonces el tipo no entendía los números, pero le causó curiosidad y entonces el hombre empezó a descubrir que los números estaban codificados y que los números daban fechas, y cuando al lado de la fecha aparecía un número, entonces el hombre empezó a buscar en la historia, en los archivos, y encontraba que efectivamente las fechas que daban esos números coincidían con muertes masivas de personas, el número de muertos y la fecha. Estoy hablando de una historia de ficción. Luego él empezó a encontrar que los eventos que aparecían escritos en ese papel efectivamente coincidían con eventos que habían sucedido en la historia reciente de los últimos 50 años en esa película. O sea, en la época en la que después de haber sido escrito el papel, pero que para el tiempo de este hombre ya habían sucedido. No sé si me siguen a qué voy con eso, ¿no? Y luego en una escena muy curiosa de la película aparece una muerte de un número de personas y casualmente daba la fecha del día siguiente en el que él estaba o algo así, y el hombre después presencia a la gente muriendo, pues ve un accidente de avión, entonces empieza a sonar al final de la película la séptima sinfonía de Beethoven, el segundo movimiento, tron, chon, 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 chon. ¿Por qué? Porque al final el último numerito era la población de la humanidad y daba una fecha.
Tran, 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 tran. Entonces el tipo creía saber cuándo se iba a acabar el mundo. Y sonaba la séptima sinfonía de Beethoven. Trarararán, tan, y el mundo cayéndose a pedazos. Tran, trararán, tran. Era súper, o sea, como, ¿cómo se dice eso? Como dicen mundanamente, muy apocalíptico la cosa. Y yo me sentí estos días exactamente como si esa película fuera verdad, en cierta manera. Y creo que esto ha sido una verdad, sobre todo el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, que muchas personas a lo largo de la historia han podido evidenciar. O sea, lo que le pasó a ese tipo en esa película de ficción es exactamente lo que ocurre el día de hoy desde los años 40 ahorita con la Biblia. O sea, no hay otro libro, no hay profecía de Nostradamus, no hay vidente, no ha habido ni siquiera Matt Groening con los Simpsons, no ha habido quien haya logrado colocar de esa manera como lo hace la Biblia los eventos y los sucesos de la historia antigua y moderna de la humanidad. Y yo digo, si hay no hay ningún otro libro, ninguno, y esto no es invento, o sea, hay los arqueólogos y los historiadores dan cuenta de que este libro de la Biblia no es un invento que nos hubieran metido en el siglo XIX como para decir, no, o sea, tiene miles de años. Hay arqueólogos, en Israel están los papiros y están las pruebas allá que les hacen a los papelitos para encontrar que son antiguos. O sea, está todas las pruebas de que este libro fue escrito hace miles de años hacia acá, que dan cuenta además de que lo que está escrito en ese libro que decía que iba a suceder, sucedió, y ningún otro libro lo hace. Entonces yo me pregunto, si yo fuera una persona con un poquito de sentido común como el que tenía Nicolas Cage, si yo encuentro un papel o encuentro un documento en donde está codificado, porque es que esto es lo que me parece lindo del libro de Daniel en el capítulo 9, que dice que había que indagar diligentemente en este asunto, creo que decía así. Le dice el ángel a Daniel, es que solamente esto es para los entendidos, decía ahí, o sea, para los que se pusieron como Nicolas Cage, a mirar el papel y a mirar a ver qué significaban esos números. Cualquier persona que utilizara la lógica, que utilizara el método científico, si me permiten utilizar la expresión, porque es que el método científico moderno está basado en una de sus principales bases, es lo que dijo un señor de apellido Descartes, que realmente se pronuncia Descartes, que dijo que el método científico está basado en lo que se puede observar, ver, tocar y palpar a través de los sentidos. Ese mismo Descartes dijo, pienso, luego existo, porque cuando dijo esa frase él estaba tratando de dar cuenta de que su existencia era real a través de que la podía percibir a través de su propio pensamiento. Y todos esos mecanismos de pensamiento no van en contra de la Biblia, al contrario, esos vienen de los tiempos de la antigua Grecia, que era contemporánea con los tiempos en los que la Biblia fue escrita, y la Biblia es un libro que utiliza el razonamiento lógico también para que nosotros podamos entender lo que en ella está escrito. Y eso fue lo que a mí me asombró y me dejó realmente sorprendido y un poco atemorizado y aterrado. Que no hay más libros que hubieran descrito todos los sucesos de esa manera tan precisa, sobre todo a través de la óptica del pueblo de Israel como ese pueblo que existió desde los tiempos de la antigüedad hasta los tiempos modernos. Y si hubiera ese libro que mencionara lo que pasó y realmente ocurrió, pero luego también además menciona lo que va a pasar, ¿acaso no le vamos a hacer caso? A mí la verdad me da terror darme cuenta de que lo que está ahí va a pasar, porque otras cosas que dice que pasaron sucedieron cuando dijo que iban a suceder. O sea, a mí me da terror, la verdad me da temor y yo digo, Dios mío, o sea, esto si es verdad, esto se va a acabar algún día, el fin del mundo se viene y se va a acabar todo esto va a ser terrible, la Biblia lo dice. Y yo sé que de pronto muchos cuestionan hoy en día y dirán, ay no, pero es que por ese miedo al infierno no es la principal motivación por la cual se debería predicar y incitar a la gente al arrepentimiento. Pero entonces, ¿dónde quedaría el sermón de Juan el Bautista cuando dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? Entonces, ¿dónde queda eso? Creo que si bien no es la mejor de las excusas, porque muchos dirán, no, hay que buscar a Dios por lo que Él es y hay que amarlo por lo que Él es, hermanos. Yo creo que la Biblia dejó semejante precisión, semejantes profecías por alguna razón. Y más en este tiempo en el que estamos, el siglo XX y el siglo XXI, han sido el cumplimiento de cosas tremendísimas. Tremendísimas que dice, yo digo, Padre, Dios mío, esto es una cosa real.
Este cuento, por más de que queramos inventarnos cuentos de que el hombre se inventó a Dios y que a cuestionarnos que de dónde viene el universo, que esas cosas pasan a un segundo plano cuando aparece un libro que dice todo lo que pasó y cuenta lo que va a pasar. Yo digo, caramba, no. Y lo que yo creo que también a mí estos días me tiene preocupado y angustiado es que muy poca gente lo lee, muy poca gente lo estudia a fondo, a profundidad realmente, dentro de los que nos llamamos cristianos. Yo haciendo este enorme preámbulo que estoy haciendo, y no me voy a disculpar por ello porque es parte del sermón de hoy también, y de pronto más adelante cuando vuelva a hablar de este texto de Apocalipsis, es la historia de un hombre que esto yo no sé qué tan bíblico pueda llegar a ser, pero igual me impactó un poco. De todas maneras es un poco impactante, quiero decir, que descubrió un código oculto en la Biblia. No sé si han oído, bueno, eso todavía es tema de debate científico, pero un hombre de ciencia encontró en los textos antiguos de la Biblia un código supuestamente que profetizaba otras cosas que no estaban profetizadas abiertamente en la Biblia, que efectivamente también sucedieron. Pero lo que parece tan curioso es que el hombre contaba, porque vi la entrevista, y él decía, es que yo cuando empecé a coger los números, la Biblia escrita en hebreo antiguo, cada letra también tiene un significado numérico, eso solo lo tiene el hebreo, creo que lo tiene otro idioma también, como creo que el griego antiguo, si mal no estoy, y no más. Y el hombre contaba que un día se puso a decodificarla. Ese método de codificación no es algo muy aconsejable, pero le llaman, creo que tiene que ver con la cábala judía, creo que los judíos tenían también esa costumbre, de cada 7 letras buscar a ver qué número era, cada 7 letras buscar a ver qué número daba. Y armaban, el hombre decía, vi mi nombre escrito, decía él, que Dios me estaba hablando. Y me parece muy interesante que el hombre se diera cuenta, y el hombre hoy en día es un creyente, pero aférrimo de lo que dice la Biblia cuando era un científico, y a través del método científico se encontró con esto, que es totalmente atípico. Otra historia fue este hombre que también me parece tan impresionante, y quiero mencionarla como parte de este enorme preámbulo a esta lectura bíblica hoy. Y era, no me acuerdo el nombre, pero sí el nombre del libro, y se llamaba El caso de Cristo, me acuerdo el nombre del libro. Y el tipo lo que hizo fue hacer de manera consciente, de manera honesta, de manera objetiva, intentar demostrar que la Biblia no era verdad, según él que eso era falso. Y después de mucho estudiar y mucho indagar, el tipo encontró que la mejor manera de probar ello era, la única manera o la más concreta era probando que Jesús no había resucitado. No, ¿para qué se hace ya tan lejos, mana? No, venga para acá, eso es muy aburrido no alzar eso, venga para acá, va a hacerle siendo objetos allá. Eso, y era tan chistoso este señor, como él, siendo ateo, encuentra las pruebas irrefutables de esas palabras que dijo Jesús una vez cuando los fariseos le preguntaron: ¿qué señal nos das tú de que eres el Hijo de Dios o algo así? Y Jesús le responde: a esta generación malvada la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás. Y me pareció tan impresionante, porque este hombre que era ateo y era incrédulo, justamente lo que este hombre encontró año 1970 y algo, fue la prueba fehaciente de la señal de Jonás que dijo Jesús, que era que él iba a estar muerto 3 días y que al tercero iba a resucitar. Y las pruebas son científicas. Y uno diría, ¿pero cómo? No sé cómo, pero porque yo no sé ni de arqueología. El tipo utilizó un mecanismo de estadística para poder encontrar a través de las probabilidades, yo no sé cómo caramba fue que hizo, pero lo único que entiendo es que hay unos documentos muy antiguos, y cuando los documentos convergen, el punto de convergencia suele ser verdadero. Es imposible que la gente se invente algo cuando muchos documentos antiguos coinciden. Cuando hay algo que es inventado, generalmente se contradicen en ese punto. Y el tipo encontró a través de la ciencia y el método científico que Jesús había resucitado, y lo demostró. O sea, las matemáticas lo apoyan. Estudiando solamente la Biblia y estudiando historia y documentos antiguos. Entonces yo decía, no, la señal de Jonás es verdad, esto es una cosa cierta, esto no es un invento ni una locura, y el fin del mundo está cerca y se viene, y se nos viene. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y que si hay vida detrás de la muerte, a mí me da terror pensar en eso. Fuera de los miles y miles y miles de testimonios de gente que muere y vuelve. Y dicen, sí, esto es verdad. Entonces entremos a Apocalipsis 8. A mí me parece estar escuchando pólvora. Bueno, chévere. Y en Apocalipsis 8
Dice más o menos de la siguiente manera. El séptimo sello. Dice así: cuando abrió el séptimo sello el ángel, ¿no?, se hizo silencio en el cielo. Oye, ven un momento, recordemos, para los que nos estén escuchando también, al otro lado de este micrófono, y dirán, ¿cómo así? Que es séptimo. Sí, cuando empiezan los eventos de Apocalipsis propiamente dichos, viene en el cielo, el Señor Jesucristo aparece como un cordero, y el Padre tiene un libro con sellos, y empiezan a desatarse los sellos, y empiezan a caer unas cosas terribles sobre la tierra. Entonces, justo antes de ese séptimo sello habíamos visto, 144,000 sellados y una multitud vestida con ropas blancas, y habíamos visto eventos también de cosas que ocurrirán en el cielo. Y cuando llega ya entonces aquí el séptimo sello, entonces se abre en el verso 1 del Apocalipsis 8, y dice que hubo media hora de silencio en el cielo. ¿Por qué? Si alguien lo sabe, por favor me cuenta. Yo no sé. Y dice que en el verso 2 que Juan vio a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. O sea que están terminando los sellos, y vamos a entrar en un nuevo periodo que viene sobre la humanidad, que se llaman las trompetas. Los sellos traían cosas terribles, espantosas, hasta terremotos habían por ahí cosas, pero las trompetas lucen peores. O sea, si yo veo que abren un libro y van abriéndole el sello y pasan cosas terribles, y al final del último coso que le abren al libro, se paran 7 ángeles con trompetas, yo me preocuparía, ¿sí? Si yo viera eso, yo estaría preocupado. Y creo que eso también le está pasando allá a Juan. Si está viendo los ángeles, y yo creo que se está cogiendo así, ahora qué será lo que va a pasar. Entonces dice que en el verso 3, otro ángel vino, y se paró ante el altar, porque en el cielo hay un altar, tal como Dios se lo había mostrado a Moisés, era un diseño divino, también con un inciensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que está delante del trono. Allá en el cielo también hay un altar tal como Dios se lo mostró a Moisés. Eso no era una cosa solo terrenal, ¿no? Eso era una imagen de algo que hay en el cielo. Y entonces en el verso 4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces piensa en esto: hay oraciones de los santos. Algunos especularán que esas oraciones de los santos son santos muertos. Yo especulo que no, que son santos vivos, que están orando en ese momento. Yo no puedo ir más de la evidencia bíblica, pero dice que esa oración de esa gente sube delante de Dios, y justo después de que esa oración se acumula y sube, viene castigo sobre la tierra. A mí lo que me late es que en ese punto de la coyuntura de la línea de sucesos bíblicos, tal vez todavía haya mucha iglesia en la tierra todavía, un gran número de personas que están seguramente obedeciendo o previos a obedecer esa instrucción que dio Jesús, que dijo: cuando veas la abominación desoladora, salga y corra y escóndase. Y tal vez, y eso ni siquiera ha ocurrido, porque la abominación desoladora todavía no ha aparecido acá en Apocalipsis. Si bien ya como habíamos visto semanas anteriormente, la palabra nos había mostrado que el arrebatamiento ocurre en la 7ª trompeta, en la última de las trompetas sucede el arrebatamiento. Es posible que haya mucha gente de Dios clamando. Ahora, ¿pero qué están clamando? Es la pregunta. Y creo que la Biblia da una pista, porque dice que después de que sube todo este incienso con estas oraciones, el ángel lo pone en el altar, y luego dice que lo arroja a la tierra, y entonces vienen truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. Yo me pregunto qué tipo de oración será. ¿Será una oración diciendo: Señor, ayúdanos en estos días tan difíciles que estamos viviendo? O tal vez será pidiendo justicia y clamando justicia, perdón. Yo creo que es eso. Es mi interpretación, y creo que, no la mía, sino más bien creo que es el contexto de este texto lo que nos está dando a entender acá. Y arranca en el verso 6 el nuevo episodio, las trompetas. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se disponen a tocarlas. El primer ángel la toca y hay granizo y fuego. ¿Dónde habíamos visto esto previamente en la Biblia? Ciertamente en el libro del Éxodo, con Moisés allá y Faraón en Egipto, pidiéndole a Faraón que le dejaran ir a su pueblo. ¿Coincidencia? No sé, tal vez no. Pero si Moisés le está diciendo a Faraón: deje ir a mi pueblo, y Faraón dice: no los dejo ir, y entonces cae fuego y granizo, yo digo, hay como una similitud
de pronto con ese escenario final. Como que el diablo, como que el mundo no quiere soltar a dejar de oprimir al pueblo de Dios, y Dios empieza a enviar granizo y fuego como diciendo, oigan, déjenmelos ir, suéltemelos. Yo, pues, aquí una pequeña conjetura, pero mira lo que dice aquí además. Dice que estaban mezclados con sangre, igual que en los tiempos de Moisés, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y toda la hierba verde también. En el verso 8 dice que el segundo ángel viene la trompeta número 2, y suena esta trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, tal como presumimos muchos pasó en Pompeya. Ahora, los arqueólogos, los científicos, aquí ya entran a hablar un poco de esto. Yo alguna vez escuché un estudio muy interesante, sin mencionar la Biblia, solamente lo recuerdo, que hay una isla que alguna vez ocurrió eso que menciona Apocalipsis precisamente, que una gran montaña fue precipitada en el mar, fue una gran isla que hizo una gran erupción de una manera tan salvaje y brutal que esa erupción causó que la isla desapareciera y toda la masa de ese volcán se precipitara hacia el mar. Y ello lo que ocasionó fue una dispersión de material y polvo y gas a la atmósfera, lo que causó que se oscureciera por un periodo de tiempo y se creara un invierno, un año sin verano. Eso no ha ocurrido una sola vez, sino varias veces en la historia de la Tierra, según dice la ciencia, lo cual han podido constatar en el Polo Norte. ¿Cómo lo constatan? Meten un palito en el hielo, y ese palito muy largo muestra cómo era la nieve hace cientos o miles de años, y encuentran las capas de ceniza volcánica. Entonces ellos encontraron que en el siglo XVIII o XVII o algo así hubo un invierno de esos por una erupción de esas, y hubo otro miles de años atrás. Entonces lo que la Biblia está escribiendo acá pareciera que fuera un evento de ese estilo. Dice que la tercera parte del mar a raíz de eso se convierte en sangre, y que se muere la tercera parte, o el 33% aproximadamente, de todos los seres vivientes que están tanto en el mar como también de las flotas, de los barcos y las cosas, o las naves, dice acá la Biblia. Cuando viene la tercera trompeta, cae del cielo una gran estrella. Ahora, bueno, podría decir uno, ¿será simbólico o no será simbólico? Bueno, si uno hubiera vivido en el siglo XVII para atrás, uno podría pensar, ay sí, qué simbólico es, pero ya después de la aparición de Hollywood en escena con sus películas apocalípticas, con su Armagedón e Impacto Profundo, ambas lanzadas como en el 98 con 2 semanas de diferencia, una un éxito y la otra un fracaso, así se llamaban, Armagedón e Impacto Profundo, trataban de lo mismo. Es claro, películas basadas en ese temor metido en el subconsciente del pueblo norteamericano de recibir un ataque desde afuera. Es la virtual y la real evidencia del riesgo que existe sobre este planeta de ser acabado por una estrella que caiga del cielo, lo cual la ciencia lo explica en estos términos. Ellos dicen que si se jugara una lotería todos los días y tú te la ganaras todos los días, ¿qué tan probable es? Bueno, muy poco probable. De hecho, es muy poco probable que te la ganes una vez en tu vida. Pero ellos dicen, eso es lo que está ocurriendo todos los días con la humanidad. Todos los días nos estamos ganando la lotería, dicen ellos. O sea, la probabilidad de que eso hubiera pasado cada día es muy alta, de que nos caiga una estrella de arriba. Sé que algunos dirán, ay, ¿usted por qué dice eso? Ahí sí hay telescopios. Sí, pero es que los telescopios no pueden cubrir sino creo que el 3% del cielo en un mismo momento. Es muy difícil identificar, es muy fácil identificar la luna, un planeta, un asteroide incluso, pero un objeto del tamaño de media Bogotá es muy difícil de identificar, es más pequeño que un átomo a distancias estelares, del sistema solar, en unidades astronómicas. Un objeto del tamaño de Bogotá es un grano de polvo y es muy difícil de ver. Y si viniera en caminos es cuestión de semanas o días, al fin y al cabo. Entonces, ¿quién la va a parar? Muy difícil. Que sí hay esfuerzos, hay bombas atómicas, hay cosas. ¿Aquí qué dice la Biblia? Pues si la Biblia dice que esto va a pasar. Ay, es que la Biblia son puros inventos. Claro, léase Daniel. Estudie la profecía de las 70 semanas a ver si es que la Biblia son inventos. A ver si es que son inventos, porque no lo son.
que de pronto ha estado mal interpretada, manipulada y ha sido utilizada como un instrumento de opresión, es otra cosa, eso sí. Y eso se lo tendremos que agradecer a la iglesia romana, a la malvada iglesia romana, porque han sido muy malvados, la verdad. Una iglesia que no tenía nada de Dios a lo largo de su historia, no ha tenido casi nada de Dios. Pero bueno, eso es tema de otro sermón. Cuando cae la estrella, que viene ardiendo como una antorcha, tal como ocurre con la mayoría de objetos meteóricos que atraviesan la atmósfera terrestre, que por la diferencia de velocidades y por sus puntos vienen a unas velocidades que se encienden, cae sobre la tercera parte, dice aquí, de los ríos, y eso da a entender que eso puede que sea un objeto que se desborone al entrar en contacto con la atmósfera, y sobre las fuentes de las aguas. Dice que yo presumo, ya es mi presunción subjetiva y personal, pero igual la meto porque pues chévere que estamos charlando acá, ¿sí? Que cae en alguno de los polos, porque ahí es donde está la mayor parte de agua dulce de la tierra almacenada en esos lugares, por eso es que yo hago esa presunción. Dice que se le llamaba a esta estrella precisamente ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convierte en ajenjo, es decir, la vuelve amarga. Y muchos hombres mueren a causa de esas aguas porque se vuelven amargas. El cuarto ángel viene, la cuarta trompeta. Y dice que cuando la toca es herida la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Entonces, bueno, yo diría, ¿cómo así? El sol sale herido con un cuchillo. Bueno, yo creo que es más bien el resplandor y el brillo que son opacados debido a los eventos anteriores, tal como describe la ciencia. Que si tú le quitas la tercera parte al brillo del sol, de la estrella y de la luna al mismo tiempo, es porque el cielo está oscurecido, está empañado y pierden el 30% de su brillo. Es como si le bajaras de la potencia a la luz y bajaran un 30%. ¿No? Yo cuando leí esto la primera vez, yo me lo imaginé muy literal, me imaginaba el sol y una manita tapándolo la tercera parte, pero ahora, después viendo la cosa como es, se puede oscurecer en un 30% la luz y el brillo de todos los objetos celestes. ¿Y cómo se consigue eso? La única forma sería a través de un evento cataclísmico en el cual se lanzara material particulado a la atmósfera terrestre. Ahora, ¿cómo viene aquí? Luego dice que no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche, sin luz. Ahora, mira lo que dice: y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar los tres ángeles. Faltan tres, ¿no? Llevamos aquí 4. Apocalipsis 9. El quinto ángel toca la trompeta. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Nuevamente vemos un evento meteórico. Y se le da la llave del pozo del abismo. Aquí es donde viene la cosa, aquí se pone más pesada. Porque se abre un lugar que la Biblia le llama acá el pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y entonces oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. O sea, se vuelve de noche. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Entiéndase, no las langostas que se comen, sino de esas que se comen comida marina. No es el crustáceo, no. Sino la plaga esa voladora, familiar del saltamontes. Y nuevamente vemos aquí una correlación con los eventos de los tiempos de Moisés y las plagas de Egipto, ¿no? Vemos nuevamente, nótese la correlación. Y si hay una correlación entre los eventos, podemos presumir de una manera lógica que también hay una correlación en el ambiente, en lo que estaba ocurriendo, el contexto que era una inminente salida de un número enorme de personas de una nación que era Egipto. Y aquí estamos en el preámbulo de una inminente salida de un gran número de personas de la tierra. Y dice que se les dio el poder a estas langostas, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les mandó que eso sí, que no dañárense en la hierba, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Véase, ahora, bueno, yo sé, muchos dirán, no, claro, la muerte va a huir de ellos. Eso jamás le va a pasar a un hombre o una mujer de Dios. Sí, pero hay un contraargumento.
es un libro completo, se llama Job. Y es que eso de que la muerte huirá de ellos está citando las palabras de Job en el capítulo 3, versículo 21. Que la muerte huyó de él. Él ansió morir y la muerte huyó de él. ¿Por qué? Porque yo lo quería bendecir, porque lo estaba probando. Apocalipsis está citando a Job capítulo 3, versículo 21 cuando dice la muerte huyó de ellos. Ahora, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, dice ahí, y tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Y yo esta parte no la voy a interpretar porque no la sé. Pues lo tendré que admitir acá públicamente. Cuando la sepa y tenga la oportunidad, quizás lo explicaré, pero hay un texto en Joel capítulo 1 que habla de estos, de los dientes de los leones y el cabello de mujer y las caras humanas en las langostas. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. O sea que son unas criaturas medio diabólicas, ¿no? Si se dan cuenta, que han salido con el permiso y la autorización de Dios. Estaban atrapadas en el abismo y sale el humo del abismo y salen. Como unas especies de bichos, en serio, demonios. Tienen el ángel del abismo, se llama así el jefe de ellos, o el rey, y el nombre de ellos en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Porque a veces la Biblia del Nuevo Testamento se toma el trabajo de dar nombres en griego y en hebreo, porque la Biblia fue hablada en hebreo y escrita en griego. Los protagonistas del Nuevo Testamento, principalmente, hablaban hebreo y griego, pero el Antiguo Testamento fue muy hablado en hebreo y algunas partes en arameo. Pero lo que encontramos es que cuando los autores de los evangelios y en particular Juan, que también escribió Apocalipsis, no lo escriben en hebreo, sino en griego. Por eso es que aparecen estas referencias de cómo se dice en hebreo y cómo se dice en griego. Ahora, Abadón y Apolión son sinónimos en diferentes idiomas, o son de traducción de un mismo nombre, que significa destructor. Que estamos viendo acá un demonio. Esto es una pequeña pincelada de otro tema que podríamos llamar demoniología, otros le llaman angelología, de un espíritu que está encerrado en algún lugar debajo de la tierra, cuyo nombre es destructor, que cuando sale ataca la tierra y será liberado por el permiso de Dios por la caída de una estrella. Entonces pues nada, hay que tener cuidado con los dibujos animados que uno ve con los muñecos, con lo que los niños juegan y con esas vainas. Salen nombres de demonios ahí, uno no se da cuenta, ¿sí? En serio. Yo no me acuerdo, ese era el malo de las tortugas ninja, creo que era, se llamaba así, no me acuerdo. No me acuerdo dónde sale, pero sí me acuerdo, bueno. Y esos otros nombres los he visto, son nombres demoníacos. Por favor, hermanos que me escuchan allá al otro lado de la grabación, si planean tener hijos, no le vayan a poner Apolión al chino. No le van a hacer ese mal, hombre, ni Abadón. Hola, Abadón, venga. No, ¿cómo le va a hacer eso al niño? Lo está maldiciendo, está cogiendo de su nombre la invocación de un espíritu maligno. Ni lo haga, ni se le ocurra. Por favor, no por si acaso. Sí, bueno, en fin. El primer ayayay pasó, en el verso dice eso, pero que aún faltan 2 ayes después. O sea, las 3 últimas trompetas son 3 ayes. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro, que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, 2 puntos. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Qué? ¿What? Espera un momento. Al lado del río Éufrates están amarrados 4 ángeles. ¿Ahí no lo vieron? Ahí están. O van a estar amarrados, pero hay 4 ángeles amarrados al lado del río Éufrates. 4 ángeles. ¿Por qué? Todavía no lo sé. Y dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Estaban listos para la fecha. Dice aquí, hora, día, mes y año, exactos. A fin de matar a la tercera parte de los seres humanos. Aquí se sigue diezmando a la población de la tierra. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo tengo una duda, mire, dice que mata a la tercera parte de los hombres. Y ahí dice que los jinetes eran 200 millones.
200 millones de jinetes matan a la tercera parte de los seres humanos. ¿Cuánto es la tercera parte de los seres humanos hoy en día? Como 100 millones. Hoy en día la tercera parte. Haga la cuenta, 7.000 millones, sáquele el 30%. El 33.3. Da un poquito más de 200 millones. ¿No le parece casualidad si fuera hoy en día un jinete por cada uno de esos seres humanos que van a morir? A mí me parece aterrador. Dice acá, el sexto ángel tenía la trompeta, desataron los ángeles, cuando fueron desatados que estaban preparados para la fecha, mataron a tercera parte de los hombres. Y en el verso 16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas ¿de qué? De leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. El verso 18 ahora dice, bienvenidos, bueno, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Es que por eso digo, si fueran 200 millones, aproximadamente la tercera parte daría que la humanidad hoy en día sería como el tamaño que tiene hoy. Es solamente una conjetura, pero bueno. Dice aquí, repito, ahora, verso 18, vuelvo y digo. No, íbamos en el 19, gracias. Sí. El 18, yo dije 200 millones y ahora. La tercera parte ya me acuerdo. 18, sí. Que la tercera parte de la humanidad muere por el fuego, el humo y el azufre que salen de la boca de estos seres. Ahora sí en el 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vamos a hablar un poquitico. Ahora Apocalipsis pasa un momento a volverse otra vez un poquito más doctrinal. Sale de esta narrativa apocalíptica y ahora nos habla un poquitico del aspecto moral otra vez. Y creo que aquí podríamos detenernos unos minutos y antes de culminar el día de hoy con esta palabra, ¿vale? Dice que los hombres que estaba Dios, contra lo que Dios estaba descargando en su ira en este texto, tenía una serie de características principales, ¿no? Que sobresalientes en esta lista de características que tenía la humanidad o que posee la humanidad contra la cual Dios está descargando su ira. Y es lo siguiente. Dice que no se arrepintieron. ¿Qué fue lo primero que no se arrepintieron esas personas? ¿Por qué sale de primeras? Usted no se pregunta, pregúntese una cosa, ¿por qué sale de primeras las obras de sus hermanos antes de adorar a los demonios? Porque a mí me parece aquí que podemos inferir algo, ¿no? Que es más grave delante de Dios en este caso la desobediencia que la hechicería. ¿No se lo dijo Dios acaso a Saúl? O algo así como pecado, hechicería es algo así, la rebelión. Sale de primeras las personas que no se arrepienten de las obras de sus manos. Espere un momento, porque claro, esto sí, si uno lo interpreta de una manera un poquito superficial. Teólogos, no se duerman. Los teólogos ya estarán diciendo, ya me la sé, pero no, hágale, párale bolas. Si uno lo interpreta muy superficialmente estas palabras, como así las obras de mi hermano, entonces si yo fabrico guitarras, me tengo que arrepentir de fabricar guitarras. Hombre, pues no, eso no es lo que quiere decir las obras de sus hermanos. Lo que quiere decir arrepentirme de las obras de mis propias manos es aquello que habla el libro de Hebreos, cuando el apóstol en Hebreos, Dios a través del apóstol le exhorta al pueblo y le dice, miren, si ustedes no entran en el reposo de Dios. Hebreos es un discurso larguísimo y súper complejo, lleno de cosas muy interesantes, que va hilado, cada capítulo va hilado de principio a fin. Y en Hebreos se dice, mire, Dios llama al pueblo de Dios a que se arrepienta, pero el arrepentimiento consiste en dejar de hacer sus propias obras.
Porque Dios le había dicho al pueblo de Israel en los tiempos antiguos y en los salmos que él había jurado que si no se arrepentían no entrarían en su reposo. Entonces el apóstol en Hebreos dice, miren, por cuanto todavía queda un reposo para el pueblo de Dios, dice así, procurad entrar en aquel reposo. Y uno dice, claro, el reposo es Cristo, el reposo es Cristo, Cristo es mi reposo. Sí, sí, pero ¿qué significa que Cristo sea mi reposo? Pues ahí lo dice en Hebreos, no lo vamos a leer, pero lo dice Hebreos, no recuerdo el capítulo con exactitud, pero Hebreos no es muy largo para leerlo y buscarlo. Pero dice que el reposo de Dios consiste que el que ha entrado en el reposo, dice Hebreos al final de ese discurso, ha descansado de sus propias obras. ¿Y qué significa descansar de mis propias obras? Hermanos, sencillo, que usted le entregue la dirección de su vida a Jesús. Que usted le entregue el control, el timón de su vida a Jesús. Eso significa descansar y arrepentirse de sus obras. La Biblia habla en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2 de los rudimentos de la fe. ¿Y cuál es el primer rudimento de la doctrina de Cristo? Lo que casi nadie vive, hermano. ¿Y cuál es el segundo? No, la primero, la fe en Dios, mi hermano. El primero es el arrepentimiento de obras muertas. Y el segundo es la fe en Dios. Y si me equivoco, ahorita me abren la Biblia y me acuerdo, ¿sí? No, el primero es el arrepentimiento, va de primeras. ¿Y qué es el arrepentimiento de obras muertas? Pues las obras propias, las mías, las que no son dirigidas ni inspiradas por el Espíritu Santo. Miren, en otras palabras, es el rudimento, este es el pecado en el que la mayoría de cristianos fallan, hermanos, en las que ustedes y yo también fallo a veces. Es no delegarle a Cristo, no entregarle a Él el control de mi vida, el rumbo de mi vida, el rumbo de mis decisiones y de las cosas que yo hago. Que todavía yo siga teniendo planes y proyectos míos y propios, sueños míos, frustraciones mías, fruto de no haber todavía cumplido mis propios deseos y no haberle entregado el direccionamiento de mi vida a Él. Y si quieren que les dé un ejemplo, miren, yo no conozco más ejemplos que los míos porque las de otras personas, las vidas de otros no las he vivido la mía. Y algo un poquito sé de mi vida, un poquito, y muy someramente y superficialmente. Pero yo cuando tenía más o menos 21 años, 19 años, yo estaba en una iglesia cristiana, hermano. Y allá había gente buena, gente regular y pésima. Y había un profeta ahí con sus cosas regulares y chuecas, pero otras cosas eran de Dios. De verdad se los digo, había un hombre, y había hombres y mujeres, y fue varias veces. Y yo sí me acuerdo ese día, y me decía, ¿y usted para qué se mete a estudiar esa carrera, mano? Si usted es llamado a ser profeta. Ni siquiera me dijo eso. Usted es llamado a ser, usted es músico, usted tiene el don de la música. Usted lo quería hacer estudiar música. Y, ay, mano, no sea tan religioso, mano. Pero mire, yo les digo no para que ustedes lo apliquen en sus vidas. No. Lo que pasa es que en esa época de mi vida yo ya me estaba intentando conducir, me estaba intentando encaminar y guiar los caminos de mi vida. Pero como hijo de Diomedes, los caminos de la vida no eran lo que yo pensaba. No era lo que me imaginaba. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que yo dije, no, me voy a meter a estudiar esta otra carrera porque esta otra carrera da plata. Y no es el hecho de que dé plata porque sea mala, no. Ni porque no dé, no. No tiene nada que ver. Es que Dios ya me estaba tratando de comunicarse conmigo. Y decirme, mijo, estudie esto. ¿Por qué? Porque tengo un plan con usted, porque su vida tiene un plan, o sea, en su vida hay un plan de vuelo. Si usted no sigue el plan de vuelo, va a terminar como Tom Cruise no era Tom Cruise, qué pena, Tom Hanks en una isla con el señor Wilson, es en serio. Y póngale dónde quedé yo en mi vida después de no haberle hecho caso al Señor, en una isla con un señor Wilson, pero una isla espiritual, o sea, perdido, sin rumbo, desorientado, y ahora ¿para dónde cojo? ¿Y ahora qué hago con mi vida? Todavía 30 años aquí perdidos. Como decía Martín de Francisco y este otro señor, eso no era el número 30, pero eso decían, ¿no? Todos esos años de la vida de ellos perdidos era lo que decían en la introducción de su programa de televisión, bastante raro. La cosa era que cuando el pecado que aquí sale de primeras y que Dios aborrece y le da fastidio, y si yo puedo decirles de darle cuenta que Dios le da asco a algo, es la vida del cristiano, que dice que es cristiano, pero es autodirigido en sus caminos. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Ustedes no les han preguntado eso en las entrevistas laborales? No, ya no tienen entrevista laboral. ¿O no les preguntan, o todavía lo preguntan? ¿Cuál es tu plan en 3 años, en 5 y en 7 y en 10? ¿Cuáles son tus objetivos? Mire, la Biblia dice, independientemente de lo que usted quiera hacer con su vida, que si usted no renuncia a sus propias obras, usted va a tener parte en este apocalipsis. por ponérsela más suave, por no ponérsela tan suave. Es que nosotros cojamos nuestra vida y digamos, Señor, ahora tú qué quieres que hagas con ella. Tenla.
Te la entrego. Miren, a veces nosotros los seres humanos somos renuentes a seguir la voluntad del Señor porque nos da miedo dejar aquello a lo cual estamos apegados, dejar aquello a lo cual nosotros ya tenemos agarrado y tenemos seguro. Pero si nosotros seguimos al Señor y le decimos, Señor, ¿tú para dónde quieres que yo ande? Y Él te lo dice, de pronto no el día de hoy ni el día de mañana vas a arrancar en ese plan, pero seguro que si tú caminas en esa dirección, Dios algún día cumplirá sus planes contigo. A veces, ¿sabes por qué Dios no dice, no revela, no muestra, no habla nada? Porque en el fondo el corazón nuestro no está dispuesto a recibir una guía y una dirección que vaya en un camino diferente al cual nosotros ya estamos navegando por esta vida. Eso es así. Y yo a mis 20 años yo veía con menosprecio el ser músico. La verdad es esa, hermano. Ay, el músico se va a morir de hambre. Y se va a morir de hambre, pero es que la vida es un suspiro, la vida es tan corta y nosotros venimos aquí, fue a hacer estamos aquí, es para hacer aquello para lo cual Dios nos trajo. Y mientras que yo me sigo preocupando a ver cuándo cumplo mis sueños, ahí yo andaba por ahí perdido. Bendito sea el Señor, no tuve éxito en mis propios caminos. ¿Sabe qué hubiera pasado si yo hubiera tenido éxito en mis propios caminos? Estaría otro predicando, hermano, estaría otro tocando la guitarra, sería uno menos y yo estaría bien perdido. Y yo les cuento porque yo sí he conocido cristianos que se dicen cristianos y se las dan de cristianos. Hablan Biblia más que yo, saben más Biblia que el pastor Mauricio y Antonio juntos. Y más que el pastor Pablo, man, seguro. Dan cátedra de Biblia. Le enseñan a uno, hablan, predican, repredican y hiperpredican. Así a dos manos yo lo conozco, por eso digo, de pronto ustedes también han conocido gente así, pero su vida lejos del Señor. Siguen sus propios caminos. Y luego, cuando tienen éxito en esos caminos y logran tener el éxito en algo que no es el plan de Dios, chao amigo que te vi, adiós. Y allá desde el mundo no se los encuentra y ay, Dios te bendiga. Eso no es, yo digo que es mejor, que Dios cumpla sus propósitos y sus planes en ti, o que tú cumplas tus propios planes y tengas éxito en ellos. Mano, yo le digo que los planes de Dios son mucho mejores. Y yo estoy esperando aquí, mira, ustedes me ven aquí sentadito juntamente con usted, yo estoy esperando que Él haga lo que Él dijo que iba a hacer conmigo. Y miren, hermano, cuando yo empezaba a ver que Él empieza a cumplir las cosas en mi vida, yo me empiezo a gozar y me empiezo a alegrar y empiezo a decir, uy Señor, sí valió la pena tanto sacrificio, sí valió la pena tantas veces atravesarse uno Bogotá porque vivo en Suba para llegar a la iglesia, sí valió la pena tanto trasnochadera los viernes y los miércoles, y valió la pena tanta llegadera los viernes aguantando frío y trancones, Señor, porque uno empieza a ver que Dios le empieza a uno a ponerle la vida a uno para adelante. Cuando pueda dar testimonio lo doy, pero Dios ha hecho promesas sobre mi vida y yo sé que las va a cumplir si yo le soy fiel a Él, porque si no le soy fiel, hermano, no, pero tengo que seguir por donde me mandó, tengo que seguir. Y yo les tengo que decir una cosa, miren, recibir un título universitario es una cosa secundaria en la vida de uno. Yo se los digo porque estoy a puertas de pronto me voy a graduar de la universidad y de pronto si celebre será por ahí con mi esposa y con mi mamá y no más, porque eso no es un logro. Y como cito una amiga mía que una vez dijo ella en su día de su grado, el verdadero logro es uno graduarse de hijo de Dios, de hacer aquello para cual Dios lo tiene en esta tierra. Y yo otra cosa tengo que decir, si no hubiera sido porque Dios a mí me llamó a las cosas del reino de Él, yo jamás hubiera podido prosperar en una universidad. Jamás yo hubiera podido. ¿Por qué? Porque yo no tengo ni la inteligencia, ni el talento, ni las cosas para estar en esa universidad donde estoy. Solamente porque Dios me prosperó mi camino delante de mí y me puso gracia. ¿Y por qué me la puso? ¿Porque yo soy buena gente y sea buen cristiano? No. ¿Porque he persistido? Tal vez, más bien. Porque con mi esposa nos hemos metido y hemos dicho, a pesar de que estamos mal y estamos flojos, vamos a seguir adelante. A pesar de que la cosa esté negra y no queramos ni pararnos, vamos a pararnos. Hermano, yo les digo, no quiero ponerme mucho de ejemplo, pero miren a los grandes hombres de Dios y las grandes personas que han conquistado cosas grandes para su rey. ¿Cómo les ha tocado? ¿Fácil o difícil? Duro, duro. ¿Y dónde están? ¿Pero vale la pena o valió la pena o no? Yo digo, sí valió la pena. Entonces echémosle para adelante, ¿vale? Ese es el primer pecado. Arrepentimiento de las obras de sus propias manos. Ahora sí se entiende qué es eso, ¿no? Las obras de sus propias manos. Seguir mis propios caminos, caminar, hacer lo que quiera, estudio lo que quiera, hago la carrera que quiera, trabajo en lo que yo quiera y no seguir al Señor. Pero al Señor le va encaminando uno la vida. Se los digo a todos, hermanos, los que nos estén escuchando a cualquier lado. Así me esté escuchando el presidente Iván Duque o Donald Trump, necesitará traductor porque el señor el español es muy flojo. You need direction of God, God's direction in your life, Mr. President. Seguro, así sea usted el presidente, usted tendrá que tener su vida redireccionada por el Señor. Ahora, viene el siguiente pecado. ¿No dejaron de adorar a quiénes?
a los demonios. Esa es la otra cosa que Dios aborrece. En segundo puesto, después de la obstinación, yo diría yo, en hacer mi propia voluntad. La siguiente es adorar a los demonios. ¿Cómo se adora a los demonios? Pues fácil. Para adorar, ¿usted qué necesita? Un altar. ¿Usted qué necesita? Invocar el espíritu. Que son cosas que realmente parecen muy locas, bizarras, pero no están demasiado lejos de lo que hoy en día se hace a través, por ejemplo, de la música, por ejemplo, a través como otras artes. La adoración a los demonios tiene que ver con rendirle y entregarle un sacrificio, por ejemplo, de labios que confiesen su nombre, por ejemplo, de darle honra, darle honor, entregarle, arrodillarse y postrarse delante de eso. Y eso es algo que en el siglo XX y XXI ha empezado a tomar un auge muy impresionante, no de una manera tan abierta y explícita como lo dice acá, pero sí a través, por ejemplo, de la lujuria. No sé si ustedes se han dado cuenta, hay que volver a hablar un poquito de historia, cómo la humanidad ha migrado de ser una humanidad del siglo XVIII y XIX muy intelectualoide, muy intelectual y humanista, a una humanidad ahora centrada no en el intelecto sino en los sentidos después de la Segunda Guerra Mundial, años 60 para acá. Y el culto a los sentidos es, por ejemplo, parte de eso que se llama el culto a los demonios también. Ahora, ¿qué viene después de adorar a los demonios? ¿Qué más se adoran? Imágenes de oro, de plata, de bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. Si hay algo que Dios aborrece también acá es la idolatría, que está expresada de esta manera cuando la gente adora imágenes o se postra entre ellas. Y dice finalmente, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni tampoco de su fornicación, y por último de sus hurtos. Y yo me pregunto, bueno, sí, tenaz, ¿no? Lo que tenemos que la iglesia es que nosotros es guardarnos de que estas cosas no estén adentro de la iglesia, porque cuando tú miras, saque una muestra aleatoria de los que se llaman ser cristianos, la denominación que sea, y mire este versículo y pregúntese cuántos caemos entre estas cosas. Nomás mire los homicidios. Yo sé que aquí la gente no sale con un arma a asesinar, pero si Jesús dijo que los homicidas son iguales que a las personas que hablan más de los demás, caramba, yo digo, estamos graves. Y que los hechiceros sean similares a los obstinados, a los desobedientes. O que los fornicarios sean similares a los que solamente lo hacen en su pensamiento, o con sus ojos o en su corazón. Yo digo, caramba. Y ni de sus hurtos. Y la Biblia dice, pero vosotros me habéis robado porque no me habéis traído el alfolí, los diezmos y las ofrendas. Yo digo, caramba. No sé si ustedes me van siguiendo. No sé, o sea, yo digo, caramba, yo creo que la iglesia nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tener mucha conciencia de esto. Y aquí está lo que Dios está hablando acá, es las características morales de esa humanidad contra la cual Dios va a descargar su ira. Vamos a dejar hasta aquí el capítulo 9 de Apocalipsis. Ya aquí hoy alcanzamos a leer un poquito el 8 y el 9. No quiero entrar al 10 todavía, porque estaba estudiando para poder dar esta enseñanza del 10. Estuve estudiando diligentemente el libro de Daniel. Creo que el libro de Daniel es indispensable para poder enseñar el capítulo 10 de Apocalipsis, y no fui capaz de terminar de estudiarlo a tiempo para hoy. Y pensé que con dos capítulos ya tenía más que suficiente para poder hoy ministrar de pronto esta palabra ya de unas horas para acá. Bueno, yo ya lo tenía preparado hace unos días atrás, pero ya que hoy hablamos con Cecitar de que hoy hiciéramos este cambio de programación, voy a dejar el capítulo 10 para una próxima oportunidad, si Dios me da licencia. Quiero terminar con lo que al principio les compartí, hermanos, al respecto de esto. Y es que estábamos a punto de llegar a la séptima trompeta, ¿no? Todavía no ha aparecido, creo que aparecieron apenas 6 trompetas. Todavía no sale la séptima. Y hay algo que resultó para mí muy, muy tremendo, la verdad, y es este asunto del capítulo 10, sobre todo de Daniel. Los teólogos hablan de una cosa que llaman dispensaciones. No sé si han oído hablar de eso, ¿no? Y cuando uno se pone a mirar la historia de la humanidad, los datos históricos y su correlación con las profecías bíblicas,
de verdad deberíamos temer y temblar delante de la presencia de nuestro Dios. Yo lo cuento porque ¿qué tienen que ver las dispensaciones? Es que algunos estudiosos de la Biblia, la palabra teólogo es un poco inapropiada. Es que eso de logos y teos es como estudiar a Dios, pero lo que nosotros estudiamos realmente es la Biblia, ¿no? La Biblia, la que ella dice que la debemos estudiar a ella y escudriñarla es a ella, y a Dios debemos obedecerlo, amarlo, servirle, adorarlo, etc. Pero bueno, independientemente del discurso aquí, de cómo deberíamos llamarle a las cosas, los estudiosos bíblicos hablan de que hay unos periodos de tiempo en la historia de la humanidad que fueron dictaminados de cierta manera, o están caracterizados por la forma como Dios trata al ser humano en cada uno de ellos. Entonces, hablan por ejemplo de un periodo de tiempo que ocurre desde el momento en que Dios crea al hombre y lo pone en el huerto hasta el momento en que pecan, y le llaman la inocencia. Luego hablan de otro periodo de tiempo que le llaman la segunda dispensación, que le llaman la conciencia. Luego viene, creo que la patriarcal. Bueno, hay unos periodos de tiempo y cada periodo de tiempo es marcado por un altar y un derramamiento de sangre. Hay uno que justamente inicia con el arco iris y este pacto que hizo Noé, y empieza la era patriarcal. Y luego viene otra época, otro periodo de tiempo cuando Dios se le aparece a Moisés y hacen un altar, Moisés con el pueblo de Israel, y hacen un pacto con Dios y Dios dice que ellos van a ser su pueblo. Y empieza otro periodo de tiempo, y ese que estoy mencionando que empiezan los tiempos de Moisés, no sé, como 1000 o 2000 punta de años, 2000 años antes de Cristo, le llaman la ley. No sé si han escuchado que la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues son dispensaciones, lo que los estudiosos bíblicos le llaman dispensaciones. La ley termina, hay discusión bíblica de cuándo termina la ley, cuándo empieza la gracia, ¿no? Pero hay algo interesante, hablando aquí de Apocalipsis, es que la ley comienza en ese momento en el que hacen un pacto entre Moisés y el pueblo de Israel, y Dios le da a Moisés unas leyes, y se las dicta, por eso se le llamó de esa manera ese periodo de tiempo. Y Jesús explica que cuando él estaba aquí en la tierra, cuando estaba Juan el Bautista, él era uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Y la Biblia menciona que Jesús todo lo que hizo lo hizo bajo la ley, no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Cuando Jesús caminó en la tierra, aproximadamente el año 0 al año 33, más aproximadamente, él caminó sobre la tierra bajo la ley. Sobre él había reposado el Espíritu Santo, pero todavía no estábamos en ese periodo de tiempo que llamamos la gracia, porque la gracia comenzó en otro momento, en un momento en el que podríamos decir, algunos dicen que fue cuando el velo se rasgó en dos al él morir, porque ahí fue como que tuvimos entrada al trono celestial y pudimos llegar confiadamente al trono del Padre. Otros podríamos pensar, no, fue cuando descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia en el Pentecostés, cuando por fin vino el Espíritu Santo sobre la tierra, que empezó la gracia, porque el Espíritu Santo es el mismo don de Dios, o la gracia de Dios. Entonces podríamos pensar que ahí empezó, en alguno de esos momentos, eventualmente, este periodo de tiempo que le llamamos la gracia. Y vamos a llegar a Apocalipsis, si tienen curiosidad de mirarlo, al fin de la gracia. Y al inicio de los últimos 3 años y medio de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que era lo que estaba intentando estudiar y preparar, porque de verdad que me costó trabajo entenderlas, me ha costado mucho, pero estaba intentando estudiarlas sin ningún tipo evitando en lo máximo posible estudios que otras personas previamente habían hecho, porque eso tiene demasiadas interpretaciones diferentes, pero es demasiado bonita. Ya la hizo el pastor Antonio acá, pero ese día yo no vine, porque no estaba en esta iglesia yo, pero encontré los apuntes un día en ese tablero duró como 4 años con los apuntes ahí pegados, ahí pintados, hasta que un día yo los borré. Pero claro, no lo hice sin antes echarle una miradita a los apuntes, porque es una de las profecías más precisas y tal vez algunos creen la más importante de toda la Biblia en cuanto a lo que los sucesos de la humanidad se refieren. Y entonces en esa profecía es una profecía para el pueblo de Israel, no para la humanidad, es una profecía para el pueblo de Israel, pero ahí Dios dice más o menos cuántos años, con una precisión casi que quirúrgica, cuántos años iban a pasar con el pueblo de Israel entre ciertos sucesos que efectivamente ocurrieron con ellos. Y lo curioso es que menciona que cuando el Mesías es asesinado, cuando muere el Mesías, cuando muere Cristo, lo menciona esa profecía,
Una de las pocas que además mencionan que Cristo iba a morir, menciona el año, da pistas de qué año era. Y efectivamente así ocurrió. De hecho, esperen a ver si hago la cuenta, como 483 años después de la reconstrucción del templo. Entonces, pasa este asunto y según esa profecía, que ya va a terminar, según esa profecía de las 70 semanas, cuando muere Cristo, a los 3 años y medio, viene el fin del mundo. 3 años y medio después de la muerte del Mesías, más o menos. Ya, se acaba. Según eso, pero no pasó, no sucedió. Y lo que ocurrió fue que cuando Cristo muere se creó un periodo que se le llamamos el periodo de gracia. Y es un tiempo de gracia, es como cuando están en un partido de fútbol, hay un equipo perdiendo 10-0 y se acaba a los 90 minutos. Y dicen 3 de reposición, 3 y medio de reposición. Y el árbitro dice, no, venga, démosle un tiempo de gracia a estos para que tengan tiempo de remontar y equilibrar el marcador, ¿me entienden? Y llevamos, ¿cuántos? 1970 y tanto de años. Sí, en el 2033 se cumplen 2000. Porque es que el asunto no cuenta desde que nació Cristo, no, cuenta desde que murió. Si usted se pone a mirar el evento que marcó el inicio de la gracia fue la muerte de Cristo. Estamos ¿cuánto falta de aquí al 2033? Estamos casi en el 2020. 14, 13 años, exactamente. O sea que más o menos llevamos 1987 años aproximadamente de gracia. A ver, ¿cómo equilibramos el marcador? Aproximadamente. Yo no estoy diciendo que en el 2033 vaya a pasar algo, no lo sé, lo desconozco, no sé. Puede que pase, que no. Yo no tengo ni... Sí. Uy, padre. La marca de la bestia. No, esto es la marca de la bestia, sí, yo, mejor dicho. Bueno, eso viene más adelante, ya faltan pocos capítulos para llegar a la marca de la bestia. Yo digo, no, hay que andar con temor y con temblor delante de Dios. Y cierro con estas palabras que igual hay que compartirlas, porque es que nosotros los seres humanos a veces carecemos como esa conciencia de que somos mortales y que nos toca morirnos en cualquier momento. O sea, yo no sé qué tan a menudo ustedes hagan este ejercicio, pero yo el otro día lo hice y otra vez me dio como sustico, pero mire cualquier ser humano que va por la calle, cualquiera, en cualquier parte del mundo, ese se va a morir, cualquiera. No sé, a menos que no todos dormiremos, pero seremos transformados, salvo las excepciones dadas en la palabra. Todo ser humano que anda por ahí se va a morir. O sea, y el punto es ¿cómo y cuándo? Algunos tendrán la oportunidad de saberlo, pues terrible, ¿no? Digo, qué susto. Otros no tendrán la oportunidad de saberlo, como el joven Dylan, ¿no? Que les tocó ese día, a esa hora, en ese momento. Estaba ahí corriendo y ahí le metieron su plomazo por la espalda y le dieron en la cabeza. Y ahí quedó. Y yo digo, y entonces una persona que se levanta hoy y sale a la calle, no se sabe si va a volver a la casa esa noche. Y es que el asunto es este, si todo lo que dice la Biblia es verdad, o sea, si está corroborado, hay pruebas científicas y verídicas de que las profecías bíblicas sobre el pueblo de Israel se cumplieron, ¿cómo no le vamos a hacer caso a lo que dice acerca de lo que viene después? Tenemos que hacerle caso. Caramba, es verdad, habría que ser tonto para pensar que habiendo un libro, que existe un libro que menciona todo lo que pasó y lo dijo con precisión, y ahora menciona lo que va a pasar, ¿cómo no le vamos a parar bolas? Digo, caramba, sí, es cierto, es verdad. Y hay que tener cuidado. Y esta es la invitación, creo que Dios me ha hecho cada vez que leo este libro. Cada libro de la Biblia tiene una densidad tan especial y diferente, pero cuando leí Ezequiel para mí fue pesado, pero este para mí ha sido de los más confrontantes de la vida, caramba. Es que porque es que en el Apocalipsis confluyen tantas profecías del Antiguo Testamento. Entonces les invito a que oremos ahora sí para terminar. Oremos y les pido que le pidamos al Señor más bien que sellemos esta noche con su Espíritu Santo toda palabra que hayamos ministrado acá para que sea de provecho para nosotros. Yo sé que ustedes me entienden esto que estoy diciendo. Vale, oremos. Padre precioso, Dios de la gloria y de misericordia, Señor, en esta noche te damos la gloria, te damos el honor, te damos la alabanza. Padre, te bendecimos.
Te pedimos, amado y precioso Padre Celestial, que nos des la sabiduría, Señor, para caminar y andar en esta tierra, Señor, como tú quieres, Señor. Padre, te entregamos a ti y toda altivez y toda soberbia. Te pedimos perdón, Señor, si en nuestras vidas en un momento dado ha habido todavía como altivez, soberbia, Señor, o falta de humildad, Señor. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, nos arrepentimos y nos colocamos en tus pies y delante de ti, Señor, toda nuestra vida y lo que en ella hay, Señor. Te pedimos perdón, Señor, no solamente por nuestra maldad, Señor, sino de pronto si de algún modo nos hemos olvidado de ti, Señor, como pueblo, Señor. Hoy como hijos nos presentamos delante de tu presencia, oh Señor altísimo y Dios todopoderoso, Señor, y te decimos, Señor, queremos decirte que tú eres nuestro Dios. Queremos arrepentirnos, Señor, de nuestros propios caminos y decisiones y decirte, Señor, perdónanos, sé tú nuestro Dios. Hoy, Señor, nos volvemos a ti y te decimos, Señor, perdónanos si hemos sido rebeldes a ti, Señor, como individuo o como iglesia también, no importa, Señor. Te decimos hoy, Señor, límpianos, Señor, lávanos, pero también condúcenos, ayúdanos a caminar, Señor, por donde tú quieres que andemos cada uno en lo tuyo, Señor, conforme tu voluntad, conforme, Señor del cielo, tu propósito, conforme, Señor eterno, tus caminos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos amoldes y que nos termines de formar para lo que tú nos tengas y nos hayas preparado, Señor, para lo que se nos viene, Señor, en nuestras vidas, Señor, y para lo que se viene para esta ciudad, para este país, para el mundo entero, Señor, y para esta congregación, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos estado somnolientos o durmiendo, Señor, en lo espiritual, Padre. Ayúdanos a velar y a estar despiertos en lo tuyo siempre, todo el tiempo, Señor. Derrama sobre nuestras vidas espíritu de oración, Señor, espíritu también para que podamos estar, como dice la palabra, Señor, arrepentimiento, Señor. Señor, en el nombre de Jesús colocamos delante de tu presencia, Señor, también nuestras vidas y con ellas esta casa y esta iglesia, Señor, y esta congregación, y toda promesa que tú hubieras hecho sobre esta casa, Señor, la colocamos delante de tu presencia, Señor. Hoy decimos, Señor, y hacemos memoria de ella, Señor, y así como dijiste con Moisés, como se dijo en los tiempos de Moisés y de Josué, que toda buena promesa que hizo Jehová sobre ellos se cumplió, Señor. Así también hoy en esta noche, Señor, yo quiero invocar esta palabra sobre nosotros, Señor, que se pueda decir de este lugar que toda buena promesa que tú hubieras hecho sobre este lugar se cumplió. Padre, te bendecimos, Señor. Padre, te alabamos. Padre, te adoramos, Señor. Yo te doy gracias porque en muchos has colocado persistencia y perseverancia, Señor, para seguir adelante, Señor, a pesar de que los tiempos son malos ahora, Señor. Pero, Padre, a veces es más malo los tiempos flojos, los tiempos como de abundancia, Señor, porque muchos en ellos también se apartan de ti, Señor, como muchos que vimos que se apartaron años atrás, Padre, y a lo largo de la historia. Pero, Padre, hoy en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu nos oriente y nos guíe. Espíritu de Dios, toma nuestras vidas y guíanos. Llévanos, Señor, hacia donde tú quieras llevarnos, Padre. Impúlsanos, empújanos, corrígenos, Señor, también, Señor. Tu palabra lo dice que solamente a los hijos tú corriges, Señor. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús en esta noche. Toma nuestras vidas, toma, Señor, nuestro candelero y avívalo. Aviva, Señor, lo tuyo en nosotros, tu Espíritu en nosotros. Aviva el fuego, Señor, tuyo en los dones de mis hermanos, Señor, y míos también. Oro por todos los que estamos aquí, pero también por aquellos que nos estén escuchando, Señor. Aviva, Señor, en el nombre de Jesús, el fuego del don del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Aviva el fuego del amor hacia ti, Señor. Aviva el fuego de la santidad por ti, Señor, y el deseo y el amor por servirte. Aviva el fuego del amor por seguir tus pasos, Señor. Y aviva el fuego en nosotros por amarte más, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos en esta noche, Señor. Guárdanos de todo mal y de todo peligro. Y cuídanos en esta, Señor, en esta noche, Señor, y en este fin de semana, Señor. Oramos para que cuando venga el fin de semana y el domingo, si tú no lo concedes y nos das permiso, haga de esta reunión en esta casa una reunión en donde tu gloria nos llene a todos, Señor. Sane a los que están enfermos, libere a los que estén cautivos y perdone a los que estén, Señor, vengan con un corazón humilde delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, oramos esto. Te bendecimos, guárdanos y protégenos, Señor, en nuestro camino de regreso a casa. Te pedimos que bendigas toda ofrenda también, que cualquiera de nosotros trajeremos esta noche aquí a tu altar. Y te damos las gracias, oh precioso Señor, altísimo y todopoderoso en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén
y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Tengan buena noche, buen regreso a casa. A los que viven más lejitos sobre todo. Y a los que viven cerca en cambio también. Dios les guarde a todos. Chao.